Hoy en Conciencia hablaremos de Perú, articulación de un país disperso. Cuando hablamos de Perú se nos viene a la mente la antigua ciudad inca, patrimonio de la humanidad, sus pueblos con gran historia colonial, la cordillera de los Andes, sus hermosas montañas y desiertos, o su gastronomía. Pero poco sabemos que este país sudamericano enfrenta diversas situaciones geográficas y culturales que lo convierten en una región fragmentada y dispersa, dividido por cauces de ríos y montañas, las cuales definen los espacios habitables. Pero, ¿cómo articular este universo de espacios para formar un país unificado? Para ahondar en este tema, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Castro Rivas, ingeniero agrónomo y autor del libro Perú, la articulación de un país disperso. Don Miguel Ángel, es un gran gusto tenerlo aquí en Conciencia y le agradecemos muchísimo que usted se haya desplazado desde San Ramón para venir a grabar este programa. Es un placer igualmente. Vamos a hablar de temas muy interesantes con respecto a su vida y en particular unos libros que a mí me llamaron mucho la atención. Usted nació, se crió y estudió en Arequipa, en Perú, y producto de su relación laboral ha trabajado como experto en economía regional en la OEA en Estados Unidos, experto de la FAO en Brasil y Ecuador, consultor en economía agrícola para la Dirección de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Perú. También ha trabajado como consultor de alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados, lo que conocemos como ACNUR, para la creación de fuentes de empleo agrícolas para refugiados. Pero hubo una que a mí me llamó muchísimo la atención. Usted fue experto del ITCO, lo que conocíamos nosotros como el ITCO, después IDA y ahora que tenemos otra instancia. ¿Cómo se relaciona usted con el ITCO en aquellos entonces, don Miguel Ángel? Coméntenos. Había un programa de asistencia técnica de Naciones Unidas. Se vivía en América Latina en la etapa de las reformas agrarias. El ITCO era el instrumento de lo que aquí se hizo como reforma agraria. No se hizo una reforma agraria tan violenta como la peruana, pero sí se utilizó una nueva distribución de tierras muy moderada y muy tranquila como es aquí todo. Entonces, nosotros vinimos a darle asistencia técnica al ITCO. Me ofrecieron para que les ayudara en alguna parte en el país. Viajé por el país y escogí Guanacaste, porque Guanacaste tenía problemas climáticos. A veces no llovía y la gente la pasaba muy mal. Pero cuando vi Guanacaste, dije, este es el lugar para hacer algo interesante. Primero, se podía hacer riego. Y hablé con don José Manuel Salazar Navarrete, que en ese tiempo era el presidente del ITCO, para ver si podíamos hacer unos pozos, porque era obvio que había agua subterránea. Hicimos 2 pozos, uno en Belén y otro en Bernabela, cerca de Santa Cruz, y los 2 pozos fueron magníficos. Cada uno tenía 60 litros por segundo. Eso es para regar 120 hectáreas. Pero no había experimentación agrícola en Guanacaste para saber qué podíamos sembrar. Se había sembrado un poco de arroz cerca de Liberia, pero tenía yo el interés de poner fruticultura de exportación, como naranjas, papaya, mangos, etc. Comenzamos a ver cuánto de agua teníamos, pusimos una máquina para ver si podíamos hacer riego por aspersión, podíamos hacerlo, y entonces había que ver qué escogíamos para sembrar. El problema fue que esto fue a finales de la presidencia de Oduber. Cambió el gobierno y entonces el presidente del ITCO fue don José Joaquín Muñoz Bustos, que era
secretario de la Asociación de Ganaderos de Guanacaste. Y él me dijo, Guanacaste no es agrícola, Guanacaste es ganadero. Y me acordé del problema que hubo en Texas cuando la agricultura comenzó a desplazar a los ganaderos. Y hubo una batalla campal con muertos y todo. Y entonces me dijo él, pero no se vayan del país, quiero que me ayuden en Golfito, en el sur, en las tierras que ha dejado la bananera. Me desplacé al sur y en el sur monté la planta procesadora de aceite de palma que tienen ahora, con la ayuda del Banco Interamericano y otros departamentos de FAO. Eso es a principios de 1980. Eso sí. Más o menos en el principio de 1980. Sí, sí. Qué interesante. Eso, desde entonces usted radica en Costa Rica, don Miguel Ángel. Sí, yo llegué aquí al 75 y estuve con la OIT hasta el 81. En el 81 tenía que escoger o irme a otro país, me ofrecieron Honduras, o regresar a Lima. Pero el 81, ya yo tenía 20 años en Naciones Unidas y había vivido en Brasil y en Ecuador, y no es fácil, ¿no? Vivir como técnico importante, pero al mismo tiempo extranjero, que tiene sus dificultades para ser aceptado por ser extranjero. Claro. En América Latina tenemos ese problema. Somos muy parecidos todos, pero siempre tenemos desconfianza de los que llegan. Aquí, por ejemplo, no se llaman extranjeros, aquí se llaman foráneos. Correcto. Que es un término que establece una distancia. Entonces, estuve por irme a Lima, pero yo tengo 3 hijas, una en Lima, otra aquí y otra en Estados Unidos, pero aquí ya tenía nietos. Entonces escogí ver crecer a mis nietos, aquí hay una. En 1981. Qué interesante. Permíteme hacer una pausa y ya continuamos con todas y todos ustedes. El Perú se divide principalmente en 3 regiones diferentes: la costa, la sierra y la selva. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Castro Rivas, ingeniero agrónomo pensionado. Don Miguel Ángel, usted escribió varios libros. Yo me tomé la libertad de seleccionar 2 para el desarrollo de este programa. En 1998 usted escribió el libro Autosuficiencia en los trópicos. Háganos una breve descripción. ¿Qué quiere decir usted con autosuficiencia en los trópicos? ¿Es posible la autosuficiencia? La autosuficiencia puede ser total, pero puede ser parcial. La autosuficiencia a la que yo me refiero es una con un elevado porcentaje de dependencia de nuestros propios recursos en los trópicos. Por ejemplo, tenemos que respetar una cosa en los trópicos: no podemos hacer agricultura de tipo europeo, o sea, agricultura de plantas anuales, porque en los trópicos llueve mucho, generalmente, y con esa lluvia, cada vez que se remueve el suelo se lava y eventualmente se deteriora y no tiene más capacidades agrícolas. Entonces lo que hay que buscar son plantas arbóreas, que se plantan una vez y duran 20 años o más en el suelo, sin removerlo y produciendo todos los años. Eso da estabilidad al suelo agrícola de los trópicos y tiene un producto que tiene valor en el mercado. Mi estrella de esos productos es el pejibaye. El pejibaye tiene la misma composición química que el maíz, y el maíz se ha usado en estas regiones desde hace mucho tiempo atrás. Pero el pejibaye entonces todavía no tiene
¿no?, la extensión que tiene el maíz. Pero el momento de que eso se use, el maíz no va a deteriorar más los suelos. El pejibaye va a ser la fuente. Y como el pejibaye, hay otras plantas que sirven para componer la dieta, que es la parte principal o el destino principal de los productos agrícolas. Los productos agrícolas también, o la agricultura de los trópicos también suministra materias primas, ¿no? Pero lo importante es la producción de alimentos para componer la dieta y estabilizar el personal dentro de los trópicos. No debemos olvidarnos que la zona tropical es la zona que más energía recibe en el planeta, ¿no? Y que vivir entonces en la zona tropical, sobre todo en la parte baja, es más bien un desperdicio de energía. Eso tenemos que manejarlo también. Ahora, así como hay, digamos, el pejibaye, que proporcionaría los carbohidratos, tenemos que buscar las proteínas, ¿no? Hay en la parte de altura, tenemos la quinoa, la cañigua, ¿no?, que producen proteína de origen animal, o de origen vegetal. Ahora, habría que ver si entre las leguminosas arbóreas, como las que hay en Guanacaste, hay alguna que se puede seleccionar y refinarla un poco y ponerla como una fuente agrícola de proteína vegetal. Ahora, frutas. Las frutas son muy conocidas, ¿no? Desde la papaya hasta el mango. Con eso podemos componer todo. Claro. Pero con lo único que hemos progresado es con frutas, como si no tuviéramos capacidades para otras cosas. ¿Por qué cree usted que nuestros gobiernos no han implementado ese tipo de ideas, don Miguel Ángel? Porque seguimos pensando como personas coloniales. Somos descendientes de la colonia y todavía la colonia en mucha gente está presente. Y creemos que debemos de ser europeos, y eso lo llevamos por dentro escondido, ¿no? Pero cada vez que podemos lo usamos y con eso usamos hasta prestigio. Debemos de ser más nacionalistas en ese sentido, pero nacionalistas sinceros. Tenemos mucho, y especialmente, por ejemplo, en el caso de Perú, hay mucho pensamiento colonial todavía. Aquí se nota, pero es otra dependencia. Aquí hay mucha dependencia de lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, aquí se están haciendo esfuerzos para ser cada vez más auténticos. ¿Es optimista usted que este pensamiento colonial de nuestros gobiernos va a cambiar a corto plazo? Eventualmente va a ser, no es una cosa sencilla, porque todavía seguimos mandando gente al exterior para hacer los posgrados. Necesitaríamos tener posgrados de alta calidad en América Latina para que sentirnos como latinoamericanos. Pero ¿qué pasa? Los políticos o quien maneja esos fondos no están interesados todavía en eso, porque más fácil lo consiguen y escapan del problema mandando a la gente al extranjero. Sí. Vamos a hacer una segunda pausa, don Miguel Ángel, y en el tercer y último segmento vamos a hablar de su libro, escrito en el 2018, Perú, la articulación de un país disperso. Entonces vamos a dedicar todo el tercer segmento a hablar sobre este libro. Muy bien. Ya regresamos. La selva amazónica cubre aproximadamente el 60% de Perú. Sin embargo, solo el 5% de los peruanos viven en la región amazónica. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Castro Rivas, quien es ingeniero agrónomo pensionado. Su libro, escrito en el 2018, como lo comentamos en el segmento anterior, Perú, la articulación de un país disperso. Don Miguel Ángel, ¿qué quiere decir usted con un país disperso? Un país es un espacio.
que tiene sus fronteras. Y dentro están los diferentes territorios donde la gente puede vivir, o sea que funcionan como asentamientos humanos. En algunos países que tienen la fortuna de tener un territorio continuamente capacitado para soportar la vida de la gente, no sería disperso, sería un país compacto. Pero si tiene un pedacito aquí, otro pedacito allá, otro pedacito allá y otro pedacito allá, ya no es compacto, es disperso. Los espacios vitales, como se llaman esos que reciben a la gente, no forman una unidad compacta, sino están dispersos en el espacio. Perú es uno de esos. La parte occidental de Perú tiene 45 cuencas y 54 valles. En medio de cada cuenca hay 60 kilómetros de desierto. O sea que es un pedacito aquí, otro pedacito allí, otro pedacito ahí, otro pedacito allí. Y como es un país montañoso, en la montaña, en la formación de las cuencas de los ríos, también hay pedazos de territorio amigable, o sea, de territorios aptos para el asentamiento humano. Pero ese tipo de espacio desaparece cuando el río corre, porque el río va buscando la parte baja, el mar, ¿no? Y en el medio está el cañón, pero en la cuenca, como en Costa Rica, ahí están los espacios continuos, amigables para el asentamiento. En el cañón desaparecen y se vuelven a abrir en la cuenca, abajo a la llegada al mar, en el delta. Pero es un país montañoso, entonces tiene mucho de esto, pero muy separados por la interferencia de las montañas. Entonces, es obvio en la parte occidental. En la parte oriental no es tan obvio porque la vegetación disimula estas discontinuidades de la capacidad para soportar gente. Y entonces hay un pedazo aquí, otro pedazo allá, otro pedazo allá. ¿Cómo articular un universo de espacios, ¿no?, para formar un país, ¿no?, en el territorio que está comprendido dentro de sus límites? El libro trata sobre eso, cómo hacerlo en forma eficiente, sin desperdicios y tan rápido como se puede hacer, porque sirve para varias cosas. Primero, para unificar la economía y para otra cosa de carácter personal, que es la identidad nacional. Claro. Usted también dice que Perú es un país socialmente fragmentado. Así es. ¿A qué se refiere con socialmente fragmentado? Perú no ha podido absorber la población prehispánica. Tenemos casi, digamos, un 20% de la población total parcialmente incorporado a la nación, a la república moderna. Es un país que tiene casi los mismos problemas como México. En México tampoco han podido incorporar totalmente la población prehispánica y eso da una fragmentación. Después tenemos otra cosa, gente que vive bastante dentro de las condiciones contemporáneas de la civilización. Otros que no han sido incorporados siguen pensando como habitantes del imperio incaico, y otros muy adentro en la cuenca del río Amazonas, que tampoco estaban hasta hace poco incorporados. Entonces, dentro del país hay tres tipos de personas: costeños, indígenas y charapas. Charapas les llaman a los que viven en la parte tropical húmeda de Perú, que es la parte occidental. Y les dicen charapas porque se alimenta de tortugas, una pequeña tortuga así que le dicen charapa. Tortuga de agua dulce, me imagino. De agua dulce. Qué interesante. Usted también indica que hay reservas energéticas de gran magnitud
que hay grandes recursos ictiológicos, esto se refiere a los peces, un gran potencial hidrobiológico. En suma, Perú es un país rico. La pregunta es cómo articular estratégicamente, eso significa lograr objetivos sin demoras y sin desperdicios. Usted lo dice textualmente. ¿Cómo lograr en un país que es arrugado, disperso y rico? Y todavía estratificado socialmente. Socialmente. ¿Cómo lograr esa articulación estratégicamente? Esa es la propuesta del libro y ahí está. Entonces hay que buscar ejes de cada región. Hay que tener una visión regional. Una región básicamente está hecha de tres cosas. Primero, un eje regional. Segundo, varios lugares centrales. Y tercero, un perímetro. El perímetro se constituye teóricamente, como algunos autores llaman, cuando se reconocen los lugares de indiferencia. O sea que la gente puede ir para acá o para allá, indiferentemente. Pero eso lo establece la gente. No es tan fácil hacerlo, digamos, en un mapa y después salir al terreno y marcar los puntos. La gente lo establece. Pero hay que entonces hacer una investigación de campo y localizar los puntos de indiferencia, unirlos y entonces uno tiene el perímetro de la región. En Perú hay que hacer eso, pero primero hay que encontrar los ejes. Cuando usted habla de un país arrugado, ¿qué quiere decir eso? Que es un país montañoso, no es un país plano. Dicen, inclusive como una cosa de chiste, que cuando Dios estaba construyendo el mundo, estaba muy cansado al séptimo día y le sobró un poco de arcilla. Y entonces no supo qué hacer con la arcilla y la tiró y cayó en Perú. Pues también tenemos desiertos importantes en Perú. Pero Perú tiene tres cadenas montañosas. Una donde se separa, que es la divisoria de las aguas que vienen al Pacífico y las aguas que van al Atlántico. Las que vienen al Pacífico como forman la parte occidental donde está la costa peruana y la mayor parte de la población urbana. Y la otra, que las aguas corren para el Amazonas, el Amazonas nace en Perú, en la parte sur, y corre por ahí y forma un río grande que podría servir de eje para toda la región. Entonces, en el libro se identifican dos ejes. El litoral, o sea, donde termina el continente y comienza el Océano Pacífico, y el río Ucayali, que es la parte donde el Amazonas nace. Ese río Ucayali se puede prolongar en dirección a Colombia y formar un eje. Si esa región fuese independiente, las personas, las mercaderías y los capitales fluirían en el sentido... Y sería otra historia completamente de Perú. Historia. Don Miguel Ángel, le agradecemos muchísimo. Estamos sumamente agradecidos que usted haya venido y se haya desplazado desde San Ramón para venir a grabar este programa. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tantos éxitos. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Bienvenidos y bienvenidas a un segmento más de conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Ahí, en la parte de altura, tenemos la quinoa, la cañigua, ¿no?, que producen proteína. Bien, la cañigua es un cereal que tiene un gran poder nutritivo, ya que posee el doble de proteínas y vitaminas que el trigo, el arroz o la avena. Este superalimento se cultiva en la región andina, especialmente en Perú y Bolivia, y es capaz de enfrentar con éxito las sequías y las bajas temperaturas. De ahí que nuestro invitado recomiende la cañigua como un producto idóneo para nuestra zona y una importante fuente de proteína vegetal. Además, nuestro invitado dijo: abajo a la llegada al mar, en el delta. Un delta es una formación geográfica que se origina en la desembocadura de un río, gracias a la sedimentación de materiales.
El invitado nos explica cómo las características geográficas de Perú lo hacen un país disperso y desarticulado, y en su libro propone algunas medidas para unificar de forma eficaz y eficiente la economía y la identidad de este país. Esto fue Conceptos. Los espero en otro programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerde que puede seguirnos por nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.